Y muy buenas mis amigos, ya otra vez estamos en miércoles astrales y como habíamos anunciado en el día de ayer, estamos aquí en La Habana, Cuba. En La Habana, mi querida y lamentablemente destruida Habana. Aquí quiero que me perdonen la iluminación, estamos con una iluminación natural porque estamos en apagones, sencillamente algo que es muy usual ya, pero aquí cumpliendo con esta promesa de hacer este programa aquí en Cuba. Bueno, en este lugar que me encuentro en este momento, que es mi propia casa, lo quise hacer aquí porque a muchas personas le van a recordar esto que ven alrededor, que no es más que el lugar donde empecé a consultar hace, bueno, más de 30 años. Muchos van a recordar este lugar, sobre todo los que no están en Cuba en este momento, que aquí se hicieron su carta por vez primera. Y hoy quiero dedicarle, ya que estamos aquí, el programa a la relación de la astrología con Cuba, tanto a nivel astrológico, o sea, con la relación que pueda tener Cuba con determinados signos, como hacer honor a quien honor merece y hablar de algunos astrólogos que conocí o que pasaron por este país y que hicieron su nota muy buena. En primer lugar, esto se pierde en el tiempo. Por supuesto, tienen que haber habido muchos astrólogos antes de los que voy a mencionar, pero voy a hablar algunos de los que conocí por determinadas referencias. Por ejemplo, estaba el profesor Carvel. El profesor Carvel fue un gran astrólogo que escribió incluso para los medios, hacía su horóscopo semanal y que, bueno, murió hace muchos años. Yo tuve la oportunidad de conocer no solo a la viuda, sino también a su nieta hace unos cuantos años y me mostraron incluso el lugar donde vivía, las cosas que había traído de Egipto. Era una gente muy interesante. Revisando unas bohemias, y se van a asombrar, estos son bohemias de los años, desde el año 53 y 51, mi padre las encuadernaba, ¿no? Y le ponía esto acá. Aquí encontré llena de polilla esta referencia a la profesora María Josefa Sánchez. Fíjense aquí, esto está lleno de polilla, de traza, pero vean cómo se hacía la astrología. En aquella época esta era una profesora de Bohemia, incluso tengo también una Bohemia del año 1960, marzo de 1960 todavía, ella hacía sus tiras de astrología. Posteriormente a esa generación que no conocí, bueno, pues conocí a un gran astrólogo, Armando Sierra, y a otra astróloga excelente que es Ariana Esquirol, o sea, dos personas que han marcado pauta en la astrología de este país. Curiosamente, los dos son escorpión con león en ascendente. Hace muchos años que no los veo, espero que todavía estén vivos y practicando las astrologías. Para mí son los patriarcas de la astrología en Cuba. Incluso Adriana era una científica también astrónoma, una persona extremadamente inteligente, al igual que Armando, que era puesto un personaje que ojalá lo volvamos a ver. Esto para mí son dos patriarcas fundamentales de la astrología en Cuba. Armando le dio clases a un señor llamado Francisco Alonso, Juan Francisco Alonso Cabrera, que es su nombre completo, más conocido por Paco. A Paco lo conozco en la escuela de arte, ya era un astrólogo, había conocía la astrología a través de Armando, y fue el que me pasó a mí este conocimiento que me inició en el año 1976, el día que lo conocí, el primer día que entramos a la escuela de arte empezamos a hablar de astrología, hasta el día de hoy que todavía vive en Miami Lake, digo, sí, en Miami Garden, no, en Miami, bueno, vive en Miami. No recuerdo exactamente el lugar, pero a veces voy a su casa. Yo soy un poco despistado para esto de los lugares, pero todavía practica la astrología, es un excelente astrólogo. Aquí en Cuba conocí a dos también muy brillantes astrólogos, Pedro Pablo Arias, que también era científico, neurofisiólogo, un hombre muy inteligente que migró hacia Brasil, vive en Sao Paulo ahora, y también a Héctor Otón. Héctor Otón lo conozco aquí, pero ya él vivía en Brasil también, o sea, los dos emigraron para Brasil, viven en Brasil en estos momentos, pero bueno, con Héctor tienen una excelente canal en YouTube, muchos de los que me están escuchando ahora lo conocen también. Él vino a visitarme una vez aquí mismo, este lugar donde estoy ahora, fue donde nos conocimos y empezamos a hablar del planeta Urano, él todavía lo recuerda. Y bueno, es mi amigo y un
una gran persona, igual que Pedro Pablo Arias, están allá en Brasil y le están dando sus servicios también a ese hermoso pueblo. Posteriormente, y con esto quiero cerrar, que se me van a quedar muchas personas en el tintero, conocí a una gran persona que todavía vive aquí en Cuba. Se trata de Leonel Verdeja. Leonel Verdeja venía de una escuela en Portugal, y creó aquí lo que se llamó la Escuela Tauro, una escuela fabulosa que empezó a dar clases de astrología, a enseñar y a dar cursos de astrología. Y en un momento determinado se quiso hacer, a través de otra amistad que teníamos, una especie de sociedad astrológica de Cuba, donde estamos involucrados los tres, o sea, él, yo y la otra persona, no recuerdo ahora el nombre. Aquí se invitó incluso a las personas que están en la fraternidad de Max Hendel, en el casino deportivo, personas excelentes también, que yo había conocido y no sabía ni que pertenecían a esa fraternidad. Nos reunimos, pero bueno, al final ellos no quisieron hacer la fraternidad, o sea, con nosotros, se quedaron en su fraternidad, que es muy duradera, y es una fraternidad que ya tiene su antigüedad, muy válida además, porque Max Hendel fue un excelente astrólogo y ellos mantienen este legado de Max Hendel. Y tratamos de hacer esta especie de confederación de astrólogos cubanos, asociación de astrólogos cubanos, pero no resultó. Sin embargo, posteriormente, Leonel Verdeja, que además de buen astrólogo, es una gente con una capacidad de aglutinación extraordinaria, crea un espacio que se llama transparencia. Y aquí empezamos a dar conferencias, a intercambiar conocimientos muy buenas, y finalmente crea algo que es fabuloso, que se llamó AstroCuba. AstroCuba fue un evento internacional que se creó en un lugar de La Habana Vieja que se conocía, no sé si existe ahora, el Museo del Naipe, con su directora, que era una gente excelente, y como esto estaba un poco a tono entre las cartas y la astrología, pues ahí hicimos estos eventos internacionales. Vinieron astrólogos de Venezuela, de España, de Argentina, de México, y hacían ponencias. Yo ahí incluso presenté 4 ponencias en cada uno de los AstroCuba. Ya lamentablemente esto no existe, pero han sido, creo, las cosas que se han hecho, los intentos que se han hecho en la astrología aquí en Cuba. Hablando de la astrología en Cuba, justamente en la revista Bohemia hace un tiempo encontré un artículo muy interesante. Se trata de un artículo titulado Martí bajo el signo de Acuario, hablando un análisis con la relación de la personalidad de Martí y este signo, de la autoría de Orlando Castañeda. Este artículo me pareció curioso porque está editado por el Centro de Documentación de Bohemia, un sitio digital donde lo pude ver, pero el artículo original fue publicado y ahora fue reeditado en este caso, nada más y nada menos que el 1 de febrero de 1953, es decir, en el año del centenario del natalicio de José Martí. Pueden buscar este centro de documentación de Bohemia y ahí está este artículo muy interesante porque relaciona, como decía, la personalidad de José Martí con el signo de Acuario. Ahora, desde el punto de vista astrológico, ¿qué cosa es Cuba? ¿Cómo vemos a Cuba desde el punto de vista astrológico? La astrología se saca, bueno, por la astrología mundana, que es la astrología que se le hace a los países. En este caso, en otro momento hemos hablado de esto, es porque se crea una república. Cuando una república que tiene determinados patrones, para un país ser una república tiene que tener pues una constitución, tiene que tener un presidente, elegir un presidente, una bandera, un escudo, bueno, sobre todo la constitución con todos los acápites que debe tener, un himno, un lenguaje, o sea, un idioma oficial. Y en esto, el 20 de mayo de 1902, justamente a las 12 del día, se hizo la bandera en el Morro, y es cuando empezó la República de Cuba. Por tanto, en astrología mundana, o sea, en este caso es del signo de Tauro Cuba, pero o sea, se crea la República bajo el signo de Tauro, pero en realidad el ascendente es el que da el signo, y en este caso el ascendente es Leo, el signo de Cuba en este caso. Otra fuente que me dio Pedro Pablo, no sé, que estábamos hablando, Pedro Pablo Arias, él me hablaba de que había tenido información que la parte occidental de Cuba era el signo de Capricornio, la central Libra y la occidental Leo, pero desconozco la fuente donde sacó, pero realmente, o sea, según esa carta, Cuba sería el signo de Leo.
Ahora bien, yo nunca estuve de acuerdo con esa, no es que no se hiciera una república, sino que hay un antecedente que para mí es mucho más importante. Estuve muchos años tratando de buscar la fecha exacta, y es que, bueno, mañana es 10 de octubre, un día donde empezaron las guerras de independencia en nuestro país, un día histórico, pero al año siguiente, es decir, en 1869, porque esto fue el 10 de octubre de 1868, como se conoce, al año siguiente se hizo la Constitución de Weimar, que duró 3 días, pero exactamente el 12 de abril de ese mismo año fue que se fundó, ya se eligió el presidente, se tenía la constitución, y fue la primera república en armas, o sea, la primera república realmente en Cuba, porque el presidente era Carlos Manuel de Céspedes, que fue elegido. Se eligió la bandera, se eligió el escudo, el himno nacional, se hizo esa constitución fabulosa en esa época, y en este caso, bueno, como el sol estaba en Aries, el ascendente por la hora que se hace es justamente Cáncer. Es una carta preciosa con un gran trino de fuego que en algún momento tenemos que comentar. O sea, vamos a hacer un análisis de esa carta, que es la carta que yo tomo de patrón para Cuba. Y en sentido general, el almirante de la Mar Océana, como se conocía, Cristóbal Colón, llegó a Cuba exactamente un 27 de octubre de 1492, bajo el signo de Escorpión. Y esto también creo que es muy significativo porque da un poco el espíritu, el ambiente cubano en este caso. O sea, sabe que Escorpión es sexo y muerte, y bueno, sobran los lemas en ese sentido. Ahora vamos a pasar, como siempre, a ver cómo está el cielo en estos momentos. En primer lugar, hay una conjunción de Sol con Mercurio en el signo de Libra, que le están haciendo cuadratura a ese Marte que está en Cáncer, que ha traído tanto sacudidas emotivas. Y acuérdense que Marte es el dios de la guerra, así que deben evitar discusiones, sobre todo con superior, porque la cuadratura le está haciendo al Sol en este caso, tanto a nivel de profesional, de jefe que pueda tener la persona, como de nuestros mayores, de la familia. Es decir, esta cuadratura a veces trae que uno pueda verse reflejado en el otro, y el conflicto no es con el otro, el conflicto es de uno que lo ve reflejado con el otro, y esto a veces pasa porque está en el signo de Libra, tanto el Sol como Mercurio. Esto afecta sobre todo a los signos de Libra, de Cáncer, de Escorpio y de Aries, y de Virgo y de Géminis, por estar involucrado aquí Mercurio. También, un poco más echándole candela al fuego, en este caso agua a la fuente, porque se trata de la luna que está en cuadratura con Neptuno que está en Piscis. O sea, en este caso la luna que está en Capricornio le hace esa cuadratura a Neptuno en Piscis, y esto puede dar pues falsas ilusiones a veces que nos hacemos, sobre todo para los signos de Capricornio y de Piscis, y también y sobre todo porque Neptuno está retrógrado, podemos aplazar sueños que tenemos y no es el momento, voy a dejarlo para más adelante, y es un poco vagancia de un poco dejarlo, ¿no? Para más adelante. Y también esta cuadratura nos dice que hay que tener mucho cuidado con las tradiciones profesionales, pero sobre todo en la firma de contratos sociales, que esto nos puede traer problemas porque la luna tiene que ver con el contrato social como tal. Ahora, también hay aspectos, por supuesto, positivos. Hay un, un aspecto muy interesante, o sea, un trino de agua que está dado por Venus, que está en Escorpión, Marte, que continúa, como decíamos, en Cáncer, y Saturno en Piscis, que está retrógrado. Esto para los signos de Escorpión, de Libra, de Tauro y de Aries, ¿qué nos puede traer? Bueno, hay que hacer fluir, en este caso, las pasiones o las emociones, pero a través de una renovación, es decir, son cosas nuevas que pueden darse, y uno debe jugar con este fluir de las emociones, no restringirlas, que es a veces mucho peor. Uno dice, bueno, uno debe centrarse y no hacerlo. No, a veces hay que fluir. Es una ley esotérica, la energía hay que dejarla canalizar, no la podemos paralizar en este caso. Y esto nos puede traer también una consolidación a la postre, ¿no? De determinados amores que hemos estado deseando, y podemos fortalecer también con este trino aspectos familiares, de lazos familiares. Por último, está Júpiter, continúa en el signo de Géminis, en este caso retrógrado, está haciendo también un buen aspecto de trino con
Mercurio y el Sol que está en el signo de Libra. Y esto para los signos de Géminis, de Sagitario, de Leo y de Libra, ¿qué nos puede traer? Bueno, como está también aquí Mercurio, en este caso bien aspectado, pues pláticas de renovación, fraternas, sinceras, son momentos importantes para sentarnos a hablar con nuestras parejas, tener una conversación seria y utilizar en este empeño sobre todo la mente práctica, o sea, no es ir a los extremos, sino ser frío, decir, bueno, analizar los hechos que pueden existir en ese momento. Hasta aquí este espacio de hoy, así que nos vemos en el próximo miércoles, quizás en otra locación, en otra latitud o en otra longitud. Así que tengan una excelente semana como siempre. Muy buenas.